Les damos la más cordial bienvenida. Con esta actividad abrimos el tercer Congreso Internacional Mujeres y Niñas desde una doble perspectiva, género y derechos humanos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para nosotros es un gusto contar con la presencia de todas y todos ustedes. Quiero agradecer a las dependencias y entidades convocantes y organizadoras de este congreso. La Facultad de Estudios Superiores Aragón, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla, la Dirección General de Atención a la Comunidad, el Colegio de Geografía, que es parte de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bien, este taller, como les decía, es el primero y abrimos con él las actividades en el marco del Congreso. Este taller se llama Indicadores de Derechos Humanos e Igualdad de Género en México. Las ponentes que nos acompañan serán Berenice Álvarez Becerril, del Colegio de Geografía, y Amparo Pérez Pérez, también del Colegio de Geografía. Como les comentaba, este es parte de la Facultad de Filosofía y Letras. Bien, voy a iniciar leyendo semblanza de las dos ponentes. La maestra Berenice Álvarez Becerril tiene una licenciatura en Geografía por la UNAM y una maestría en Competencias Educativas por la Universidad del Valle de México. Las líneas de trabajo e investigación que tiene son igualdad y género, desarrollo de indicadores sobre derechos humanos desde la perspectiva de género y el enfoque de grupo de Washington, es decir, relacionado con discapacidad y sistemas de información y geografía. Actualmente ella se desempeña como académica del Colegio de Geografía de la UNAM y responsable del área de proyectos del Colegio de Geografía. Ella ha colaborado en diversos proyectos de investigación para el desarrollo de metodologías e indicadores sobre derechos y género, derechos de las personas con discapacidad, diagnóstico sobre el Sistema Nacional de Alerta de Violaciones Graves a Derechos Humanos, así como en indicadores sobre captura política y agua. También ha colaborado en el diseño e implementación del Atlas de Igualdad y Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como el primer Atlas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, visualizadores geográficos, y es asesora de contenidos en recursos interactivos educativos de geografía para el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAR. Entre sus publicaciones se encuentra Indicadores para el Monitoreo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, coautoría en el Atlas de Igualdad y Derechos Humanos, Cartografía de la Desigualdad en México, 2019, y ha tenido una colaboración en principales retos legislativos en materia de igualdad, no discriminación y no violencia contra mujeres en México en el 2019. Muchas gracias, maestra Berenice. Enseguida les leo la semblanza de la ingeniera Amparo Pérez Pérez. Ella es ingeniera topógrafa y fotogrametrista de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Ciencias de la Tierra del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con estudios adicionales en geomática y percepción remota en instituciones académicas como el Centro de Investigación en Geografía y Geomática, Ingeniero Jorge L. Tamayo, AC, y en la Universidad Autónoma Chapingo. Se ha especializado en las disciplinas de geodesia, sistemas de información geográfica aplicados en los derechos humanos, género, discapacidad y cartografía ambiental. Actualmente, ella es integrante del área de proyectos en el Colegio de Geografía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Colabora en el desarrollo y revisión de indicadores, generación de cartografía y en la implementación de proyectos como el Atlas de los Derechos Humanos. Ella proviene del Colegio de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha colaborado en el diseño de herramientas y aplicaciones de sistemas de información geográfica, tales como el Atlas de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2019 y en el proyecto de estadísticas censales a escalas geoelectorales, el segundo conteo de población y vivienda 2005. Es jefa del Departamento de Cartografía en la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, Coordinación, Supervisión y Realización de Cambios en la Cartografía Minera. Ha sido jefa de Departamento de Control, Evaluación y Seguimiento en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, actualizando el portal de mapas y geomática del Programa de Empleo Temporal, y ha coordinado
en la Dirección de Sistemas de Información para la Protección de los Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, generación de cartografía ambiental, análisis multitemporales, actividades de inspección y vigilancia en materia de impacto ambiental y SOFEMAT, así como responsable de la infraestructura de los datos espaciales. Bien, pues nos da muchísimo gusto tener ponentes tan especializadas en el área, y va a ser también un gusto ver en el taller y hacer algunas prácticas que han pues ellas trabajado para adaptarlas a este modelo en línea. Pues sin más, empezamos. Muchas gracias y bienvenidas. Buenos días, bienvenidos a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy para presentarles este taller que es de Indicadores de Derechos Humanos e Igualdad de Género en México. Yo soy la maestra Berenice Álvarez, por parte del Colegio de Geografía, y soy la persona que va a estar en este momento platicando con ustedes un poco acerca de qué son los indicadores de derechos humanos, cómo se relacionan con la igualdad de género y cómo podemos hacerle desde una perspectiva espacial, una perspectiva de género y en diferentes escalas para revisar estos indicadores que nos permiten llegar a la meta que es la igualdad de género. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Los objetivos de este momento serán para mí los siguientes. Quisiera que reflexionáramos sobre el uso de los datos, la información y conocimiento en situaciones de la vida cotidiana y las escalas para su abordaje. Además, pretendo que comprendamos la articulación teórico-metodológica para la construcción de indicadores de derechos humanos y su aplicación en la evaluación de la igualdad de género, así como aplicar las diferentes aproximaciones teóricas en el desarrollo de algunos indicadores de derechos humanos para la evaluación de la igualdad, sus tipos y utilidad a partir de al menos 3 casos guías. Y aquí lo que me propongo es lo siguiente. Quiero que ustedes sigan de vista estos objetivos, que los consideren como la meta a la que tenemos que arribar al término de este taller y piensen en ellos como una bandera, una meta, y que ustedes al final deberán evaluar si yo llegué a esta o no. En el mismo sentido, es lo que pasa con los indicadores. Tenemos una meta a la que queremos llegar, pero desde una perspectiva muy particular, y estos objetivos o los indicadores siempre nos orientan. Entonces, sean atentos atentos y atentas a estas líneas que he trazado para ustedes para que lleguemos a ellas juntos y juntas. Para ello, lo que quisiera es que hiciéramos unas definiciones preliminares. Quisiéramos que todos y todas contáramos con un lenguaje común. Así vamos a ver un poco, rápidamente, qué son los datos, información y conocimientos y cómo los tenemos en nuestra vida cotidiana, cuáles son estos conceptos que nos hablan de qué es un indicador de derechos humanos, cuáles son las diferencias entre un indicador, por ejemplo, estadístico, social, los de derechos humanos, y cuáles son los diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, ustedes escuchado que hay cantidad de indicadores de gestión, de procesos, y que se ocupan, por ejemplo, en la administración, puede ser, o en cuestiones más relacionadas con empresas, pero también hay otros que se refieren a cuestiones sociales y los que son específicos de derechos humanos que tienen diferentes perspectivas. En particular, nos vamos a abocar a 3 tipos: a los de derechos humanos, de estructura, proceso y resultado. También veremos un poco rápidamente, yo sé que todos seguramente están digamos que relacionados con el término de género y escalas, pero no quiero dejarlo de lado y quiero que hablemos un poco del cuerpo como primera escala y por último la categoría de intersección. Entonces con ellos vayamos pues a este lenguaje común. Para ello les voy a pedir que preparen un cuaderno, una hoja de texto de Word o Excel, que sería muy bueno para ustedes, que tengan presente que necesitamos acceso a Internet y que en algunos casos vamos a ocupar un buscador que es el servidor de INEGI. Entonces, ténganlo presente y que también, abran su cuaderno, hoja de texto de Word o Excel, tengan listo el Internet y que accedan a este link de una vez, a mentimeter.com. Entonces, les voy a pedir que lo hagamos de una vez.
Espero que ya lo estén haciendo. Entonces, por ejemplo, yo ya estoy ahí. Ok, y ahora me regreso a la presentación. Entonces, ya que estén ahí, déjenlo por favor, lo vamos a ver. Y ya que estén esto, es importante que sepan que vamos a recibir sus participaciones en el taller, algunas por medio de preguntas que recopilaré en Mentimeter, otras que serán abiertas o en chat, de acuerdo a lo que vayamos discutiendo, y finalmente la sesión de preguntas que será al final y para lo que tendremos 20 minutos, ¿vale? Entonces, esta será un poco la dinámica. Tendremos un momento de exposición, un momento de práctica, un momento de sesión de preguntas y respuestas, y finalmente tendremos un ejercicio práctico de cómo estos indicadores están en la vida real, dónde se están implementando, quién los ha utilizado, para que ustedes, en caso de necesitarlo, puedan tener una guía o un referente. Así que empecemos. Primero quisiera que pensáramos un poco en lo que significan los datos, la información y el conocimiento. Para ello les voy a pedir que entren a Mentimeter y respondan con este código que están aquí. Van a entrar a Mentimeter y con este código, que es 7489-986, me van a contestar a qué les remite la palabra Jazmín. Me voy a Mentimeter. Vayan a Menti, aquí está la liga, menti.com, y usen este código. ¿A qué les remite la palabra jazmín? Y que ahí, por favor, vayan señalando a qué les remite. Empecemos. Ahí todos tienen que poner muy bien, ahí van viendo qué. Ok, por favor sigan. ¿A qué les remite la palabra Yasmín o Jazmín? Ok, y ahí vamos viendo cuántas personas están participando. Les pediría que fueran todos y todas que vayan accediendo. Nada más tenemos 3 personas que han participado. Les pediría a los demás y a las demás que vayamos haciendo este ejercicio. Aquí se ve el conteo de los que están participando. Veré, tu micrófono está en mute. Sí, perfecto. Ok, entonces ahí vamos viendo a qué les remite la palabra jazmín. Entonces ahí digamos que ya tenemos 22, pero sí me gustaría que todos y todas la hiciéramos. Y fíjense bien, cuando yo digo palabra jazmín, lo que sucede es que a cada uno de nosotros nos remite algo dependiendo a nuestra propia experiencia o nuestras propias experiencias, vivencias, o inclusive dice alguien que violencias, ¿no? Entonces a alguien les recuerda automáticamente el nombre de la persona, a otros les remite un aroma, a otros les remite a un té, a una persona o a otro. ¿Qué sucede? Que esta palabra puede referir diversas cuestiones según nuestros propios referentes teóricos, personales, etc. Por lo tanto, podríamos señalar solamente como ejemplo que este es un ejemplo de lo que significa dato. Ajá, dato. Sí, Bere, perdón, la pantalla se ve oscura. No sé si es lo que estás compartiendo. No sé si estás en la página de Mentimeter Sí, estoy en o la te página de regresas a tu Mentimeter. presentación porque se ve No, todo negro. Ajá. sí, estoy en Menti y ahí se ve no se ve entonces la gráfica. No, se O ve cuando lo negro. van. Ok. Entonces denme un momento nada más y me paso a la presentación. Déjenme tomarle una captura de pantalla para que vean cómo es que estaban participando ustedes. Un segundo.
Ok, voy a tener que agregar aquí rápidamente una imagen. Se va a ver. Es que de repente. Tu micrófono está en mute. Listo, creo que ya la están viendo, ¿verdad? Ahora sí se ve la imagen, Clau. Maestra Claudia, ¿sí se ve? No, se sigue viendo negro. Tú sí, no sé si algunos lo vean, pero no me aparece. Ajá, nada más me aparece un cuadro negro. Un cuadro. Sí, y en el chat también comentan que no se ve imagen. Ujú. Sí, ¿tendrás abierta alguna ventana? No, ¿sabes Que qué? es, Permíteme un segundo. Voy a tener que regresarme. ok. Hola, miren, lamento esto, por alguna razón cuando estamos compartiendo esta presentación no se ve, pero les voy a comentar qué es lo que sucede. Cuando ustedes entran a mentimeter.com o a menti.com, ahí lo que me empezaron a remitir es lo siguiente. Yo les pregunté qué significaba para ustedes la palabra jazmín. Más o menos el 32% de las personas que estaban ahí lo que me respondió es que les remite a un nombre. Las personas que seguían me pusieron que les remite, al 24% les remitía un aroma, al 18% un té, al 15% una persona y al 11% hombre. En realidad, ¿qué es lo que sucede con esto? Que cuando nosotros tenemos una palabra, digamos que, o una cierta información, palabra, nombre, lo que sea, lo relacionamos automáticamente, como yo les decía, con cuestiones teóricas, con cuestiones personales, y entonces esto en realidad es algo que podríamos llamar dato. Es un concepto abstracto que no tiene referencia o que no la podemos vincular específicamente a un tema en particular. ¿Qué es lo que sucede en caso contrario con información? Pensemos, el dato es un hecho aislado, el que no tiene referente. Pasemos ahora a información. Imagínense que yo les digo a ustedes feminicidio. Si ustedes han estudiado qué es el feminicidio, saben específicamente que alude al hecho de la violencia más, digamos, extrema hacia las mujeres que tiene ciertas características. Pero todo esto porque ya tiene un abordaje teórico o metodológico. Si pasamos ahora a la siguiente cuestión, que es conocimiento, lo que vemos es que cuando se analiza el feminicidio, se observan todas las categorías de violencia, las modalidades de violencia y todos los referentes que están relacionados con diferentes estereotipos culturales o inclusive modalidades de violencia de ellos. Es decir, lo que en momento alguien podría pensar como, por ejemplo, como un hecho aislado, tiene ciertas cuestiones teóricas que las vuelven una referencia para que todos entendamos de qué están hablando cuando dicen feminicidio. Lo que no ocurre, y es importante hacer esta comparación, lo que no ocurre cuando tenemos un dato. Ajá. Espero que esto como que haya quedado un poco claro y en ese sentido, fíjense qué es lo que sucede. Estoy aquí nuevamente en esta presentación, ya espero que ya se vea. ¿Me podrías decir, maestra Sí, Claudia, si se ve? Ok, entonces, puedes, no, comparte tu pantalla para que podamos ver la presentación, por favor, ver. gracias. Ahí lo dejé. Aquí está. Entonces yo les decía, cuando hablábamos de la palabra Yasmín, automática o Jazmín nos remitía automáticamente a varias cuestiones. Cuando hablamos de información, es algo en lo que hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de un indicador. Quiere decir que tiene un referente teórico y metodológico, es una meta clara, así como lo es un objetivo, que por eso entrábamos con ese tema, que dice, ¿qué va a señalar para nosotros ese término? ¿Qué es lo que buscamos en él? ¿Qué cuestiones vamos a identificar en él? ¿No? Entonces, yo les preguntaría en este momento, y utilicemos el chat de Zoom, ¿qué es para ustedes un indicador? ¿Qué es para ustedes un indicador?
Entonces, ajá, dice una especie de medida, un dato que se mide, un indicador es una medida, un índice de número, algún referente que tomes para medir o saber de tema, datos numéricos, medida, un índice, una medida tangible de determinado, una estadística, un marcador, un atributo medible, una referencia que especifica algo y un referente de algo, un dato para valorar o caracterizar categorías, un dato factor o una herramienta para medir. Muchas gracias. Entonces, yo les diría, hasta ahí les pediría que me dijeran en el Zoom, aquí lo están viendo, ¿verdad? Estoy viendo que, espero que estén viendo tanto la presentación Sí, como sí el se ve. chat, ¿cierto? Sí, sí se Entonces, ve. fíjense bien. Yo les preguntaría ahora, ¿cuál es la diferencia para ustedes entre dato e información? Dato e información. Un dato es lo abstracto, un dato es el nombre o un valor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí les diría, ok, pues bueno, solamente pensemos en este momento cómo el dato puede ser una cuestión aislada, un valor, una variable, mientras que un indicador tiene que ver con una referencia, una meta, un objetivo. Ahorita vamos a ver específicamente qué es el indicador y cómo se diferencia del dato. Así que esperen un poco. Y finalmente, les diría que vayan pensando qué es para ustedes el espacio. No usemos Mentimeter porque ya vimos que tiene una situación, pero ¿qué es para ustedes el espacio? Quédense con esa pregunta ahora. Y en este sentido, lo que nosotros pensamos siempre es que datos, información y conocimiento pueden ser lo mismo, pero en realidad no lo son. Los datos son hechos aislados, o sea, son pequeñas partes aislados, mientras que en la información nosotros vamos conectando las partes. Cuando llegamos al conocimiento es que tenemos una comprensión mayor del tema y estamos formando un todo. Y cuando llegamos a la sabiduría, digamos que en este diagrama que deriva de Akov, lo que hace es que ya hemos reunido todas las partes y estamos haciendo como una comprensión del tema que nos permite tomar decisiones hacia el futuro. Entonces, la diferencia entre el dato y el conocimiento es justamente esto, cómo se va de las partes al todo, ¿no? Y que el todo, bueno, siempre es relativo, porque recordemos que el objeto siempre se transforma conforme a lo que percibe el sujeto, que eso es lo que vimos ahorita cuando estábamos hablando de Jazmín. Vieron cómo, según los geógrafos, el objeto se transforma de acuerdo a las percepciones de quién lo mira, ¿no? Mujer, hombre, población indígena, niño, etc. Así que entonces es cómo se rompe esta cadena de datos, información y conocimiento, de las partes al todo y de la información a la comprensión. En este sentido, los indicadores de derechos humanos, como para resumir qué son aquellos que brindan informaciones concretas sobre el estado o la condición de un objeto, un acontecimiento, una actividad o un resultado que pueden estar relacionados con las normas de derechos humanos. ¿Y por qué dice que pueden estar relacionados con las normas de derechos humanos? Que es importante. Porque piensen que cuando hablemos de, por ejemplo, participación laboral o brecha de discriminación laboral, pareciera que cuando ven las cifras es que no están relacionados con las normas de derechos humanos. Sin embargo, aquellos indicadores que permiten evaluar, por ejemplo, la brecha de igualdad o la discriminación, sí lo son, aunque específicamente no estén referidos a ver si existe una ley de igualdad o no. Además, los indicadores de derechos humanos abordan y reflejan principios e intereses en materia de derechos humanos y se utilizan para evaluar y vigilar la promoción y protección de los derechos humanos. Nótese cómo ahí sí está presente que sí se consideran los datos, la información, pero también se considera una postura o se fija una perspectiva de esto que yo les decía, que el objeto, la situación siempre se ha evaluado desde la perspectiva del sujeto o de la persona. En este caso, desde una perspectiva
en donde hay principios, por ejemplo, por la igualdad de género e intereses en materia de derechos humanos. Entonces, para los indicadores de derechos humanos es importante considerar que pueden ser cuantitativos o cualitativos, pero consideran normas o estadísticas, estándares estadísticos tradicionales y que se tienen que ocupar. Por ejemplo, digamos que tenemos datos y que los datos aislados, por ejemplo, de una encuesta, pensemos en la ENDIRE, que es la Encuesta Nacional de la Dinámica de la Relación de Hogares, realizada por INEGI, pueden ser que se les pregunte a las personas muchas cosas, por ejemplo, si viven violencia. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando tienen sesgos? Entonces, esto nos puede generar un problema. Por ejemplo, en Endire había una pregunta que decía, ¿su marido le pega porque usted no le obedece? Y nosotros ya habíamos comentado muchas veces que esto era inclusive adoctrinante, ¿no? Debiera pasar entonces a la pregunta de que no hubiera un sesgo que fuera como referente cultural para la mujer a la que le preguntan, sino en este caso podrían ponerle según su marido. O sea, eso es lo que él dice, pero para no minimizar la violencia que está haciendo, ¿vale? Entonces, esta norma o este estándar, esta perspectiva, no debe de obviarse cuando estemos hablando de esta información que parecen datos que se van a recuperar estadísticas, pero no son estadísticas significativas porque van rompiendo estas perspectivas desde la perspectiva de género, ajá, y están mostrando una tendencia a un sesgo. Después, ¿qué es lo que tendríamos que conocer además para producir indicadores? Ya vimos que desde los datos tenemos que cuidar de no generar sesgos. Pensar cuáles los indicadores que nos pueden servir mejor para la información requerida. Por ejemplo, queremos evaluar la igualdad. Tenemos que pensar en políticas, por ejemplo, en leyes. Tenemos que pensar en cuáles son los planes, acciones o medidas y cuáles son las estrategias. ¿Qué queremos encontrar en los indicadores? ¿Queremos encontrar la ausencia o la presencia de leyes? ¿Queremos incluir que no sean con lenguaje, por ejemplo, peyorativo? Por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, que ya dejen de señalar personas discapacitadas cuando el término correcto es personas con discapacidad. Queremos que en el caso de la igualdad sea una cuestión en que incorpore la cuestión del género, es decir, que incorpore, por ejemplo, la diversidad sexual. Eso es importante. En el caso de producir indicadores, también tendríamos que pensar cuáles son las estadísticas necesarias para calcular estos indicadores. Como vimos este ejemplo de Endire, ajá. En el caso de Endire, sí vamos a utilizar esta información, pero tendremos que ser cuidadosos al utilizar esta información o señalar estos vacíos que existen. Otro ejemplo de ello es el siguiente. No sé si alguna vez han visto las estadísticas de homicidios, pero hay uno que dice muerte sin violencia. Y cuando vemos eso, encontramos uno que dice muerte por envenenamiento. Entonces yo les preguntaría a ustedes y a ustedes en el chat, me contestarán, que no la muerte es una forma extrema de violencia, si es un homicidio, aun cuando sea por envenenamiento, no es violencia. Ahí lo pueden poner. Entonces, y yo le pediría a Klaus si me puede decir qué es lo que señalan los participantes. Una muerte por envenenamiento, ¿es una muerte sin violencia? Sí, sí, todos comentan que sí es, claro que es violencia, claro que sí, sí, sí. Exacto, entonces aquí es donde tenemos que identificar o seleccionar las estadísticas para calcular estos indicadores. Y así hacer las acotaciones de, pensemos que la muerte es la forma más extrema de violencia en la situación que ocurra, no importa, en el contexto que ocurra, no importa. La muerte es la forma extrema de violencia. Después, podemos entrarle al procesamiento, combinación de estadísticas para producir estos indicadores, describir correctamente cada indicador, que ahorita les enseñaré cómo lo vamos a hacer, produciendo metadatos para que ellos se usen una ficha, que ya la tienen, por cierto, se les mandó por correo y la pueden revisar. Esta ficha técnica, no sé si en un momento le voy a pedir a alguien que me apoye a revisarla. Y finalmente, ya construimos y optimizamos formatos de diseminación. Es decir, estos indicadores tienen que ser de derechos humanos. Yo les agregaría una característica. ¿Cómo es que los vamos a utilizar? Ajá. No solamente se trata de que alguien los pueda leer, sino alguien los pueda entender. Ajá. Entonces, debemos usar gráficos, debemos usar mapas, debemos usar cifras y frases. Hacerlo lo más accesible a las personas, ¿no? ¿Y cuál es el formato de diseminación? Además,
que distinto del metadato, también es pensar cómo se va a trasladar este indicador a otras personas para que cada uno que lo ocupe les signifique lo mismo, que no sea el dato como el cuestión de Jasmine, sino que feminicidio significa lo mismo para todos y todas. Porque, por cierto, hay una palabra más que se ocupa en feminicidio, ¿no? El femicidio. Entonces, es importante que homologuemos un lenguaje común porque tiene una postura, ¿no? ¿Qué es igualdad? ¿Qué es equidad? En este caso es un ejemplo, ¿no? Y para el desarrollo de indicadores, desde los datos que vimos hasta la estadística, es importante que recuerden lo siguiente. ¿Son mediciones o decisiones? Cada medición es una decisión. Cuando medimos en tasas, por ejemplo, o porcentajes, estamos haciendo proporciones. Ajá. Si hacemos un promedio, una proporción o una ponderación cuando calificamos algo, estos indicadores muestran una postura. Porque, por ejemplo, si nosotros decimos que el 20% de la población, digámoslo así, pensemos, el 20% de la población se encuentra sin acceso a Internet en este momento, puede parecer una cifra baja, pero estamos hablando de que somos millones de personas. Entonces, a veces, usar datos absolutos es no solamente necesario, sino fundamental. Un ejemplo más lo constituye en el caso de feminicidio. Cuando tenemos una muerte, esa muerte es el 100% representativo para alguien, para una familia. Entonces, por eso es cuando decían las mujeres, ¿no? Si tocan una, nos tocan a todas. En el caso de la igualdad, si hay una discriminación de alguien, está habiendo discriminación todavía en el país. Hay discriminación. Por eso, cada caso cuenta. Entonces, cuando vayan ustedes a hacer un indicador, recuerden siempre tener datos absolutos y pensar qué es lo que quieren hacer. Quieren visibilizar el tema o en algunos casos, tendenciosamente se señalan tasas o porcentajes porque se sesga la información. Consideraron siempre que la medición es una decisión. Así, finalmente tenemos tres tipos de indicadores. Tenemos indicadores que son indicadores de derechos humanos, ya aquí ya nada más me voy a referir a ellos, que son de estructura, de proceso y resultado. Los de estructura hablan acerca de la revisión cualitativa de normatividad. Por ejemplo, esto que les decía, pensar si existe una ley de igualdad para mujeres y hombres. Pensar si existe una ley de no discriminación para las personas con discapacidad. Y cuando se revisan esto, debe hacerse una revisión, fíjense bien cómo es cualitativa, no solo cuantitativa, en donde se revisen estas condiciones de, por ejemplo, se incluye a la mujer en la ley del deporte y ahí nos daremos que, por ejemplo, no están incluidas esta situación de que la mujer debe de tener el mismo acceso a las cuestiones de deporte. O, por ejemplo, en el caso de discapacidad, ¿cómo es que sí tenemos una ley para respetar los derechos de las personas con discapacidad o de igualdad y no discriminación, pero los términos resultan todavía peyorativos y no se ha cambiado este lenguaje? Estos son los indicadores de estructura, pensémoslos como leyes. Revisión de leyes, ausencias, presencias y cualidades en leyes. En los procesos, me refiero a cómo son estas políticas y programas que existen específicos del tema. Por ejemplo, para la igualdad de género, presupuestos en género, y que se hace una revisión cuantitativa, pero se olvida a veces de hacerle una revisión cualitativa a estos indicadores de proceso. Por ejemplo, el presupuesto de género, si ustedes lo revisan, que viene en el ramo 13, en algunos casos mucho se va a destinar a la cuestión de los pagos de las instituciones. No digo que esto no sea importante, al contrario, es básico. Si no hay una institución, pues no hay quien realice las acciones o medidas o estrategias encaminadas a la igualdad. Lo que importa es que entonces se destine un mayor presupuesto para ello y que se considera a qué va a ir enfocado estas políticas, programas o presupuestos, ¿vale? Entonces ya vean cómo en las estructuras tenemos leyes, en procesos tenemos políticas y programas, y finalmente en resultados. Y ahí es donde muchas veces nos confundimos en los indicadores de derechos humanos. Estos se sacan a partir ciertamente de datos estadísticos de fuentes oficiales que evidencian el grado de integración en diversos ámbitos de las mujeres y de las brechas. Ajá, ya lo veremos en un momento con un ejemplo. Entonces, esto quiere decir que cuando ustedes vean datos o indicadores, por ejemplo, de pobreza, indicadores a lo mejor de
tasa de participación económica, etcétera. No quiere decir que no sea un indicador de derechos humanos. Puede serlo siempre y cuando se incorporen con un objetivo para evidenciar, por ejemplo, la brecha de desigualdad en la incorporación laboral. Para ello tendremos que pensar muy bien nuestros indicadores y saber que a veces no tenemos que crear, como decían, esta idea del hilo negro, ¿no? A veces ya existe, solamente falta consolidarlo para saber qué podemos hacer, ¿vale? Y hasta ahí voy a hacer como un pequeño paréntesis y les quisiera pedir cómo vamos. Voy bien, está pareciéndoles muy rápido o va quedando claro esta idea de qué es un indicador de derechos humanos. ¿Les queda clara esta idea? Solamente en el chat les podrían Bien, pedir esto. perfecto, todo bien, va muy bien. Sí, Perfecto. sí, muy bien, Muchas gracias, queda Klaus. claro. Ok, y ahora, bueno, ya vimos qué son los indicadores de derechos humanos, cómo se desarrollan, cuáles son los tipos, y vamos a entrarle entonces a qué significa el concepto de género y escalas. No voy a ver mucho el género porque sé que ya seguramente lo han revisado, pero sí cómo se relaciona con las escalas. Y quisiera que pensáramos en el cuerpo como primera escala. Para ello les pediría que recuperaran en este momento alguna medida que se relacione con su cuerpo. Piénsenlo bien. ¿Qué medida recuerdan que se relaciona con su cuerpo? Pueden ponerlo ahí, por favor, en el chat y si me pudieras ayudar, Klaus, con ello. Sí, claro. Una medida que se relacione con su cuerpo, seguramente. Pie, cabello, estatura, talla, pulgada, peso, Así es. peso, Peso. Y algunos más recordarán estos. IMS. Ajá, exactamente. Y también recordarán, muchas gracias, maestra Claudia, recordarán esta medida que antes era el brazo, efectivamente el brazo, el pie, en el caso del espacio, inclusive el espacio viene de una medida, por cierto, que es el estadio, ¿no? Entonces el cuerpo desde hace muchos años, es decir, desde muchos siglos, fue el primer referente como escala, ¿no? Pero también es importante que pensemos cómo es que este cuerpo como primera escala nos puede ayudar a entrarle al tema de género. Yo les decía que pensemos en este dato, que este dato siempre viene influenciado por la mirada del lector o de la lectora. Ajá. Preguntan ¿Sí? si el coeficiente intelectual es una medida del cuerpo. Sí hace alusión al cuerpo, aunque tiene una cuestión que tiene que ver más pues con la psique, ¿no? Pero finalmente está relacionado con el cuerpo. Vamos a ver entonces esto en particular. Fíjense bien. No sé si, Klaus, ¿me puedes ayudar a leer esto, por favor? Claro, en definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? Pues en pequeños lugares cerca de nosotros, en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en los mapas, pero esos son los lugares que conforman el mundo del individuo, el barrio en que vive, la escuela o la universidad en que estudia, la fábrica o la oficina en que trabaja. Esos son los lugares en los que cada hombre, mujer y niño busca ser igual ante la ley, en las oportunidades, en la dignidad sin discriminación. Si esos derechos no significan nada en esos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción decidida de los ciudadanos para defender esos derechos a su alrededor, no se harán progresos en el resto del mundo. Eleanor Roosevelt. Entonces, en este sentido, yo les pediría como que, de verdad les pido que lleven su mano al pecho, ¿no? Su mano al pecho, llévenla, y que piensen lo siguiente. Entonces, ¿dónde están los derechos humanos? Si no es en la casa, si no es en el mapa, ¿dónde empiezan? ¿Dónde viven ustedes estos derechos? No sé si puedan ponerlo en el chat. Igual, Klaus, te pediría de favor que me ayudes contestando. ¿Dónde Claro. empiezan estos derechos? En uno mismo. Muchas gracias. Claro que empiezan en casa, en la casa, desde el cuerpo, en mi ser, son personales en mi cotidianidad, en casa, en mi pensamiento, en el núcleo familiar, en mi persona, desde la familia, en cada uno de nosotros, en mis acciones. Muchas gracias. Entonces, si se dan cuenta, este lugar no es un mapa, no es un espacio, que el espacio tiene que ver con una producción social.
Nuestros derechos empiezan desde nosotros, desde nuestro cuerpo, desde lo que nosotros pensamos y reflejados así. A veces a las mujeres se les excluye de espacios desde estos estereotipos. Estos cuerpos de mujeres se van de esos trabajos porque son discriminadas, pero también los jóvenes en ocasiones son discriminados en espacios laborales, o también en este mundo adultocéntrico los niños o las niñas son excluidas de estos espacios. Entonces, estos derechos humanos empiezan en pequeños lugares, empiezan en el cuerpo, cerca de nosotros, al lado de nosotros, enfrente de nosotros. Así te pediría, Klaus, si me puedes ayudar en esto, por favor. Claro. Un cuerpo, aunque no todos los estudios de la geografía lo crean, es un lugar. Se trata del espacio en el que se localiza el individuo y sus límites resultan, más o menos, impermeables respecto a los restantes cuerpos. Aunque no cabe duda de que los cuerpos son materiales y poseen ciertas características como la forma y el tamaño, de modo que inevitablemente ocupan un espacio físico, lo cierto es que su forma de presentarse ante los demás y de ser percibido por ellos varía según el lugar que ocupan en cada momento. McDowell, 2000. Así es. Entonces ella es una geógrafa que tiene que ver con el feminismo y efectivamente que si estudiamos geografías pensamos que algunos, como dicen, el cuerpo es nuestra primera escala, es donde tenemos vivencias, experiencias y también donde tenemos o vivimos las violencias. Por eso muchas veces se decía que el cuerpo no es territorio de conquista, porque pareciera que nosotros se busca ejercer cierto dominio como si fuéramos un territorio. Y que en este sentido, Linda McDowell dice que efectivamente es un lugar, ¿no? Entonces pensemos como una persona que es, fíjense bien en esta imagen, ¿no? Es una persona, digamos, caucásica o que tiene una cuestión donde vive en Canadá, en Estados Unidos, tiene determinadas características físicas, se presenta ante los demás desde una, digamos, consta que es para efectos didácticos desde una cultura del privilegio, desde una noción del privilegio, mientras que en la lámina anterior, voy a regresarme, cómo es que a la población, por ejemplo, pensemos la población de México, se le presenta o en ocasiones se le alude desde diferentes perspectivas en donde se ha señalado mucho como el color del piel o como, digamos, su pertenencia a un lugar o a un espacio o a un grupo, le generan una cuestión de cómo se presenta a los demás y cómo es percibido por ellos. En una pareciera como que se presentan con seguridad desde la cuestión del privilegio y como en otras se presentan con el temor a ser discriminados o excluidos de los espacios. Y que, insisto, pensemos en el tema de los niños y las niñas, cómo es que siempre ocupan espacios que son muy particulares y donde de todos los demás se les excluye porque es como esta situación de los niños o las niñas aquí no entran, este espacio no es para niños o para niñas, o en el caso de cuando se articulan los espacios urbanos, donde no se articula para las familias o las personas mayores. Por ello, es importante conocer esta escala y pensar en que todos estos cuerpos son diferenciados, no normalizar el cuerpo. En ese sentido, otro que no se me debe de pasar las personas con discapacidad. ¿Cómo se considera el cuerpo como lugar cuando normalizamos el cuerpo? Entonces pensamos, por ejemplo, las personas con discapacidad como aquellas personas que no ven, ¿no? Las personas con ceguera. Pero resulta que no solamente hay esas personas con discapacidad, que la discapacidad es el resultado de la barrera de lo físico, lo social y cultural y con las personas que tienen con una limitación. Pero ojo, es porque nosotros estamos normalizando el cuerpo, normalizamos el espacio y lo producimos solamente para las personas con determinadas características. Por ello, la categoría de intersección lo que dice es, hay que considerar, digamos, como todos estos cuerpos, digamos, hombres, mujeres, niños, adultos, los grupos etarios, el grupo de pertenencia, afrodescendientes, etc. Ojalá que haya quedado como esta idea clara en donde estoy como viendo claro. ¿Queda claro cómo ocupamos el cuerpo como primera escala? Y nuevamente, Klaus, te pediría tu ayuda en ello. Sí, claro. Sí, sí queda claro. Sí, claro, muy claro. Sí.
Sí, Perfecto. Entonces, bueno, recuerden ya cómo vamos hilando esto. Los indicadores que tienen una meta y un objetivo, las estructuras de proceso-resultado y cómo las escalas son importantes. El primero es el cuerpo, después sería el hogar, la familia, la escuela, las instituciones, las colonias, los municipios, los estados, el país, etc. ¿Vale? Esas son las diferentes escalas. Y la intersección, como vimos. Ahora sí, en síntesis, pues todos los derechos, todas las personas, en todos los espacios y tiempos. No necesitamos una época de cambios, decían en CEPAL, sino un cambio de época. ¿Por qué decimos que no necesitamos una época de cambios, sino un cambio de época? Los derechos humanos cambian en el contexto y tiempo, y nuevamente te pediría, Klaus, si me ayudas con qué contestan en el chat. ¿Los derechos humanos cambian en el contexto y tiempo, haciendo alusión a esto? sí, sí, deberían, sí, sí cambian, sí, claro, sí, deberían. Ok, entonces, fíjense, efectivamente los derechos humanos cambian en el contexto y tiempo pensando en estas escalas. Cuando ustedes están en su trabajo, la gente dice que tienen derechos laborales. Cuando ustedes están en su familia, dicen derechos por ejemplo, el interés superior de los derechos de la niñez. Pero el problema es que hay una cuestión que tienen los derechos humanos. No es que nosotros tengamos en un espacio unos derechos y en otro otros. No, es que la persona está articulada y los derechos humanos son indivisibles. Ajá. Entonces, por eso todos los derechos, todas las personas en todos los espacios y tiempos. En esto es muy importante pensar cómo en las mujeres cuando ejercen su maternidad, en los ámbitos laborales se ven discriminadas y se ven orientadas hasta forzadas a renunciar. Ajá. ¿Por qué? Porque la normalización del cuerpo dicta que una mujer es más productiva en esa determinada condición, por lo tanto, se les discrimina y salen. Pero también, también un caso es el de las personas jóvenes, ¿no? Que no se les da oportunidades para ingresar digamos que una institución, dado este tiempo. Y entonces es muy importante pensar, los derechos humanos cambian en el contexto y tiempo, desgraciadamente cambian, pero deberían evolucionar a que fueran incorporándose más. Cambian en lo que sucede en un espacio como la escuela, ya sea inclusive la UNAM contra el Politécnico o la UAM, etc., no por diferenciarlo, sino como para enseñar como las diferencias en cómo se ocupan o cómo se producen estos espacios. Cambió los derechos humanos que tenían las mujeres de 1900 para acá también. Entonces, la segunda pregunta para ustedes serían, ¿qué lugares a ustedes les incluyen? ¿Cuáles les excluyen? Les pediría de favor que me pongan ahí en el chat nuevamente. ¿Qué lugares les incluyen y qué lugares les excluyen? Mis amigos incluyen siempre en el hogar, incluir siempre el hogar, me incluyen en casa, mi familia. Muy bien, y ahí les Considero que esto incluyen. determina con sus características, escuela, familia, donde estemos. Ok, ¿y cuáles les excluyen? Excluyen en trabajos, en un concurso de matemáticas, en el ámbito laboral y político. Nos excluye el espacio público, excluir de decisiones en el trabajo, en la escuela, por mi condición de género, a veces la academia, en los espacios públicos, en el trabajo, espacio público, ciertas universidades, por la edad, instituciones, depende de cada situación y en donde estamos, a veces parece ser que incluyen y excluyen, son dicotomáticos. Perfecto. Entonces, ¿ya vieron cómo es el cuerpo como primera escala? Siempre está referido con ustedes. Y entonces, a veces cuando hablamos de derechos humanos, parece que estamos hablando de toda la población, estamos hablando de todo el país, pero estamos hablando de nosotras, de nosotros, de nosotres. Ajá. Por ende, hay estereotipos que imperan versus la neutralidad de la evaluación. Ajá. Cuando nosotros parece que dicen, discriminan más a mujeres que a hombres.
Pero también ahí hay una neutralidad porque discriminan más a mujeres jóvenes, a mujeres mayores, a población indígena, etc. Por eso tendremos que pensar el cuerpo como primera escala y qué estereotipos están imperando versus la neutralidad. También es muy importante recordar que la política no es neutra, la ciencia no es neutra, por eso siempre se habla mucho de lo personal es político. Y es cierto, porque el cuerpo como primera escala nos da referentes de que los niños y las niñas tienen diversas necesidades o cuestiones de derechos que a lo mejor cuando los ve un adulto, dado su estereotipo de el espacio debe estar totalmente ordenado, arreglado, tiene que tener estas medidas estandarizadas para que alguien alcance la mesa, no se está preguntando desde el cuerpo de los niños y de las niñas, sino desde su propio cuerpo, desde su situación, a lo mejor sus deseos de que el espacio esté totalmente organizado, sin pensar que ellos a lo mejor necesitan dispersarse, jugar y tirar, qué sé yo. Así que todo esto que estamos viendo, todas estas aristas, ¿cómo es que las vamos a considerar nosotros en la producción de indicadores de derechos humanos para la evaluación de la igualdad de género? ¿Cómo se les ocurre que podríamos reforzar estas aristas en la producción de indicadores de derechos humanos? Y nuevamente, Klaus, te pediría tu apoyo para ver qué dicen en el chat. Sí. Si todavía no contestan, si quieres volver a repetirles la pregunta. Ajá, ¿cómo reforzamos estas aristas? Esta cuestión de considerar el cuerpo, la exclusión o la inclusión y los estereotipos. ¿Cómo las utilizamos para producir indicadores de derechos humanos para la evaluación de igualdad de género? Con una visión interseccional, educando con respeto, buscando la neutralidad de todos los aspectos, desde casa, perspectiva de género, visibilizando el problema, fomentando valores, aceptando diferencias, tolerancias, no considerando el cuerpo como sexo, con un sistema de igualdad sustantiva que sea incluyente. Ok, y aquí yo solamente quisiera quitar una cuestión. Lo que yo buscaría es que recordemos que lo que buscaríamos ser es evitar la neutralidad, ¿no? Evitemos la neutralidad. ¿Por qué? Porque cuando parece que queremos ser totalmente neutrales, no lo somos. Desgraciadamente, como les decía, el cuerpo como primera escala nos dice que, Frank Farinelli, que es un geógrafo, nos dice que el objeto se transforma de acuerdo a lo que observa el sujeto, ¿no? O sea, quien lo observa es el que da un significado, por lo tanto, no somos neutros ni en la ciencia ni en la política. Entonces, recordemos ponerle una perspectiva a la producción de los indicadores de derechos humanos. Por ejemplo, la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos, que obviamente está implícita, el grupo de enfoque de Washington para las personas con discapacidad, etc. Y, por supuesto, siempre la categoría de intersección, como dicen. No olvidemos que hay estereotipos que inclusive van a jugar desde quién soy y cómo soy, qué percibo en la producción de indicadores. Por lo tanto, debo ser muy consciente de ello para la hora de producirlos, no estar reforzando estos estereotipos como el que les decía en el caso de Endire, ¿no? De su marido le pega porque usted no le obedece. No, lo rompemos y le ponemos algo que identifique que eso es según, ¿no? Para no reforzar estereotipos o adoctrinamientos. Ok, y bueno, ahora lo que nos queda, ya que vimos toda esta cuestión teórica y un poco de análisis, vamos a hacer un ejercicio para que puedan utilizar ustedes los conceptos en el desarrollo y análisis de un indicador. Clau, no sé si yo tenga tiempo para hacer este ejercicio. Pues estamos a 20 minutos de que termine el taller. Ok, ¿podría ocupar estos 10 minutos para ello? Sí, 10 minutos y ya después cerramos. Perfecto, ok. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Voy a tratar de hacerlo corriendo. Entonces, fíjense bien que tenemos aquí un indicador de estructura de cómo se evalúa una ley. Entonces, pensamos que ustedes tienen una ley y esta ley lo que le van a hacer es identificar, si tienen o crean leyes adecuadas o existentes con respecto a la Ley General para la Igualdad. Entonces, les voy a pedir que rápidamente en su internet, vamos a hacer uno muy pequeñito y muy sencillo de googleen si existe la Ley para la Igualdad.
La ley para la igualdad entre mujeres y hombres en un estado, en el que quieran. Vayamos a hacerlo. Voy a dejar de compartir un momento. Vayamos a buscar en internet si existe una ley para la igualdad en un estado, en el que quieren. Yo sé que si existen, solamente búsquenla. Ok, entonces ahí lo que estaríamos haciendo es que estaríamos viendo que existe una ley para la igualdad y ese sería un indicador de estructura muy sencillo. Ausencia o presencia de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres o de la Ley para la Igualdad en el Estado. Muy bien, ahora busquen una que tenga que ver con aborto. Aborto, gracias. Todas existen. Aborto, el derecho al aborto y pongan un estado. Derecho a aborto en un estado. Oaxaca, aborto claro, que fue muy aprobado, exactamente, que se regulen los códigos penales de cada estado. Así es. Muy bien, por gire, claro, de cada estado. ¿Ok? En Guanajuato no. Ok, entonces fíjense bien. Ahí simplemente estaríamos haciendo como uno muy simple. Voy a compartir nuevamente pantalla. Y aquí fíjense cómo tenemos una ficha que lo que les decía en los datos, que se las señalé, se las envié por correo, y donde tenemos qué es el año que estamos revisando, cuál es la definición. Entidades que han armonizado sus leyes con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como las convenciones internacionales. En este indicador no solo se buscó que las entidades hubieran armonizado su ley de igualdad con la Ley General de Igualdad de Mujeres y Hombres, sino como con las convenciones internacionales. Esto es, además de cuantitativo, es de tipo cualitativo. Ajá. Y aquí dice quién es la fuente de información y cuál es la autorización, la articulación jurídica. Ese fue un indicador de estructura, uno muy sencillo. Pasemos ahora a uno que tenga que ver con autonomía física, que es el que les puse como en el de el aborto, y nada más vale recuperar que si estábamos hablando del cuerpo, porque la autonomía física es algo que todavía se sigue discutiendo cuando no debería de estar después de tanto tiempo. Por eso les decía, no necesitamos una época de cambios, necesitamos un cambio de época, ¿vale? Y veamos ahora el de autonomía económica. Les pido que abran las dos tablas de Excel que les mandamos para revisar un indicador de resultado. El de proceso se los expliqué que era cómo se verifican estos presupuestos, acciones o medidas políticas o programas. Pero revisemos la tasa de participación económica que habla lengua indígena. Para ello, Klaus, voy a dejar de compartir y ¿me puedes apoyar a presentar este archivo de Excel? O Mónica, no sé quién me ayude. Sí, Mónica lo hace. Muchas gracias. Dejo de compartir, ¿verdad? Sí. Van a abrirlo para que vean algo. Vamos a revisar en el archivo de INEGI la tasa de participación económica de la población de 12 años y más que habla lengua indígena. Si no, no se apuren que aquí se les va a compartir. Mónica, ¿me ayudas? Claro que sí, maestra. ¿Me puede repetir el nombre del documento, por favor? Está en el archivo y se llama tabla TPHLI. Correcto, gracias. TPHLI. Si alguien no recibió el archivo, le sugiero hacer captura de pantalla. Ok, solamente hacen captura de pantalla como lo que tengan. Cuanto lo lamento, vean en esta situación. ¿Ya se ve? ¿No se ve? Listo. Ok, entonces fíjense bien. ¿Puedes subir un poquito, Mónica, la tabla? Muchas gracias. ¿Se ve bien? Perfecto. Fíjense bien. La población económicamente activa regularmente debe ser de 15 años y más. Aquí se ve de 12 años y más. Eso quiere decir que hay personas que en lugar de estar en la escuela o pueden estar trabajando y estudiando, están de 12 años y más en la participación económica. Pero noten lo siguiente, vean Aguascalientes, bueno, vean cómo a nivel nacional
La población que habla lengua indígena, no sé si pudiera señalar la primera cifra donde dice total, puedes posicionarte ahí, todas esas, las tres, esa fila, perdón, esa fila de total, fila no columna, perdona, Moni, regresas al donde dice total, toda la fila 8 señálala. Muy bien. Fíjense bien, estamos hablando de la población de 12 años y más que habla solamente lengua indígena y es la tasa de participación económica. Vean cómo en el total nacional es que el hombre, la población que habla lengua indígena, el hombre, hay una participación o inclusión en el 77.29. Y vean cómo la mujer solamente el 21.41 cuando habla lengua indígena está participando, tiene participación económica. En el caso de la mujer es una cifra extremadamente baja, con población que habla lengua indígena. Pueden hacer una captura de pantalla y lo pueden revisar. Esto deriva del Censo de Población 2010 y está en INEGI disponible para ustedes. Vayámonos ahora a la población que no habla lengua indígena. ¿Puedes abrir esa tabla, por favor? Entonces, noten cómo este indicador, que diríamos que es un indicador de resultado que deriva de una estadística, nos permite evaluar, por ejemplo, la inclusión laboral de las mujeres. Obviamente tenemos que articularlo más, pero ya no nos queda mucho tiempo en el taller. Por favor, ¿podrías abrir esta tabla de que no habla lengua indígena? Es la otra. Muchas gracias. Ah, qué bien. ¿Sí se ve, maestra? Sí, están poniendo la pantalla. Ok, pero mientras tanto, en lo que lo abren, pues pueden notar, es similar, el hombre posee mayor participación económica. Justamente, Irlanda, ese es el tema, que el hombre posee mayor participación económica, ¿no? Entonces, lo que falta es que si tenemos uno de resultado que nos dice que el hombre se está incorporando fuertemente en la participación económica, este resultado nos diría, fíjense bien, aquí está, en el de población que no habla lengua indígena. Vean cómo en el total, en la 8, por favor, nuevamente, aumenta el porcentaje de las mujeres que no hablan lengua indígena en el caso de su participación económica. En uno teníamos con población que habla lengua indígena del 21 y en este que no habla lengua indígena del 34, pero siempre la inserción del hombre es muy alto. Este indicador de resultado nos diría que tendríamos que hacer o desarrollar políticas para la inclusión de las mujeres. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en este contexto de la pandemia, una cuestión es que se ve que afectará, por supuesto, a hombres y mujeres, pero en el caso de las mujeres que están en tareas de cuidados o trabajos no remunerados o trabajos en la informalidad, pues impactará todavía más y es muy importante, si nuestra meta es la igualdad, considerar todas estas cuestiones que son 2010, ahora veremos cómo vamos a salir en 2020. Muchísimas gracias, ¿podrías dejar de compartir ahora sí? Y voy a compartir pantalla nada más. Casi no varía la poca participación de la mujer. Efectivamente, Carla, el asunto es que no varía la poca participación de la mujer. Por eso estos indicadores de resultado nos dan evidencia numérica de que tendríamos que generar políticas, medidas o acciones, estrategias para que esta situación cambie en pos de la igualdad. Vayamos rápidamente a la... Hay cuestiones sobre cómo se considera esa tasa de participación económica que justo no toma en cuenta el trabajo doméstico, crianza y cuidados. Efectivamente, que yo lo que les comentaba, si pensamos que estas personas no solamente están trabajando, sino que también están en los trabajos no remunerados, pues esta situación se agrava. Por eso no solamente hay que desarrollar indicadores de resultado, sino los de proceso y de estructura para ponerle todas esas consideraciones cualitativas. Ahora, cuando tenemos ese tipo de indicadores, podemos desarrollar índices para crear ponderaciones. Pero eso es un poco más avanzado, pero sí se puede poner. Ok, vayamos a la presentación. Un momento. Sí, quedan 10 minutos. Ok. Gracias, Klaus. Ok, y bueno, entonces ahí ya ustedes pueden ver esto. Se me acaba el tiempo, pero en esos indicadores resultado lo podrían ver.
Finalmente ya no queda más que agradecerles, lamento que se me haya ido el tiempo, y le daría la palabra a Klaus. Aquí están los dos correos de tanto nuestro como de la maestra Amparo. La maestra Amparo iba a presentar un atlas, pero ya me ganó el tiempo, lo lamento mucho. Klaus, te cedo la palabra. Sí, preguntan que si se podría repetir aspectos que podemos medir en un indicador de estructura respecto del ejemplo de existencia de leyes. Así, me regreso ahí. En las leyes, por ejemplo, aquí tenía algo que comentarles. Fíjense bien. Una es la ausencia y la presencia. La ausencia y presencia es muy importante. Ajá. Por ejemplo, en este caso se identificó las leyes las entidades que crearon leyes adecuadas o existentes con respecto a la Ley General para la Igualdad. Pero, ¿qué es importante? Pensar en sus atributos. Tenemos una ley que incorpore la perspectiva de género, que su lenguaje sea, que no tenga un lenguaje peyorativo, y que además no solo señale que hay una ley, sino que señale que, por ejemplo, que tiene un reglamento además, que señale a los responsables, es decir, que vea cómo se reconocen los derechos, cómo se protegen los derechos y cómo se promueven los derechos. Yo esos tres atributos los pediría siempre. Que se reconozcan, que se respeten, que se promuevan y que incluso se puedan exigir. Ajá, o sea, ¿cómo van a acceder a la justicia? Porque en este contexto nos hemos dado cuenta que hay muchos tribunales, pero están cerrados. Y entonces, ¿qué está pasando? El acceso a la justicia, decía, justamente creo que Eleanor Roosevelt, si no mal recuerdo, la justicia demorada es justicia denegada. Ajá, eso es uno. Después, algo importante en los de estructura, no hablar solo de violencias. La violencia es un resultado, pero las estructuras son todas las leyes, todos los mecanismos, etcétera, que nos orientan sobre el tema. ¿Por qué hablamos de violencias? Deberíamos ver de cómo nos incorporamos a la participación laboral, cómo hacemos o promovemos la educación para mujeres en la ciencia, en áreas, digamos, que aumenten la carga salarial, ¿no? O cómo evitar la discriminación creando instituciones con programas, no lo sé, ¿no? Hay hasta modelos de equidad, certificación de equidad de género. Otra, como les decía, en las leyes, revisar los atributos, revisar también algo muy importante. La ausencia de leyes también es un indicador. Si ustedes encuentran esto, es muy importante porque le pueden señalar a sus entidades o a sus instituciones, esto no existe, habría que crearlo para el indicador de estructura. No sé si queda ahí resuelta la pregunta. Sí, otra pregunta es que si las personas con discapacidad tienen esa discapacidad o son los espacios o contextos los que discapacitan. Por supuesto que son los espacios. Fíjense bien, el espacio es una producción social. Les decía que recuerden el cuerpo como primera escala. Ustedes cuando viven o habitan una casa, esta casa está adecuada de acuerdo a sus intereses, gustos, necesidades, condiciones socioeconómicas, educación, etc. Entonces, esta casa es accesible para ustedes de acuerdo a toda su escala cuerpo. ¿Qué pasa con una persona con discapacidad? Que ella es una persona con discapacidad y sale a esta casa, que es la casa de todos y todas. Pero ¿qué creen? Que esta casa de todos y todas está diseñada solamente para algunos, desde la normalización del cuerpo. Por lo tanto, el estado, el espacio es el que excluye. Las barreras las genera la producción del espacio, la producción social del espacio. Si recuerdan la categoría del cuerpo como primera escala, lo recordarán. De hecho, el grupo del enfoque del Washington señala justamente esto. La discapacidad es un resultado, es una barrera desde esta producción social. Sí, bien, hay preguntas sobre si puedes recomendar algunas lecturas y si pueden dejar sus correos. Sí, de hecho los dejé, ahorita presento nuevamente eso. Dos ejemplos. Yo les recomiendo mucho los siguientes, los desarrollamos también en el Colegio de Geografía. El Atlas de Igualdad y de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nosotros lo trabajamos. El Atlas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esos dos atlas son muy interesantes por dónde están, que son los que iba a presentar la maestra Amparo. Y los documentos que dan origen a ello, por ejemplo, el documento ejecutivo de los indicadores,
para el desarrollo del monitoreo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y hay uno más de los retos legislativos, que es una también en donde estuve como asesoría, que es muy bueno. Ok, entonces, los documentos que iba a presentar la maestra Amparo, ¿en dónde los encuentran? ¿En alguna página? En línea. Les recomiendo lo siguiente. Busquen cartografía de la desigualdad en México. Cartografía de la desigualdad en México. Así es. O si quieren, ahorita les va a poner la maestra Amparo las ligas, por favor, y les va a poner las ligas de los 2 atlas en los que nosotros hemos trabajado. Por ejemplo, Klaus, no sé, algo más que tenga que... No, si quieren compartir la pantalla y bueno, vamos a dar cierre al taller. Se han manejado conceptos sumamente interesantes y me parece que muchos estamos comprendiendo la función tan importante que tiene la geografía en la elaboración de indicadores. Esta reflexión en torno a los derechos humanos, al espacio como una producción social, a no normalizar el cuerpo, porque esto nos da como consecuencia que también se normalicen acciones que en muchas ocasiones son discriminatorias o excluyentes. Yo para terminar les diría que este taller ha quedado grabado, se va a transmitir en la página de YouTube del Congreso y se les va a dar en este momento la liga para registrar su asistencia. Ya la habían pasado hace rato, otra vez nos la van a poner. En esta liga, por favor, se registra la asistencia. Les recuerdo que para que se tenga constancia se necesitan participar en el 50% de de todas las actividades, el 50% de ya sea paneles, conferencias o talleres. Sí, sí, Bere, ¿quieres agregar algo? Sí, muchísimas gracias, Klaus. Nada más quiero darles las gracias a todas y todos. De verdad, fue un gusto para mí. Y solamente les quisiera, por favor, recuerden el cuerpo como primera escala y los invito a escuchar una canción de verdad. Me gustaría que quede clara esta idea, cómo el cuerpo es el que nos mueve, cómo es nuestra primera escala. Entonces, les recomiendo que escuchen una canción que se llama Fast Car de Tracy Chapman. Me encantaría que lo hicieran, por favor, cuando salgan de este taller, pónganla, revisen la letra y cómo habla de que una mujer va caminando por, digamos, transitando la vida, buscando este empoderamiento. Y cómo estos derechos llave, que es, por ejemplo, el derecho a la educación y derecho al trabajo, se lo está impidiendo, y esta vinculación con los hombres. Mujeres y hombres se las recomiendo porque hace mucha referencia a esta escala cuerpo y cómo las mujeres y los hombres tendríamos que pensar en nosotros antes que pensar en los demás. Muchas gracias a ustedes y espero volverlos a ver y volverlas a ver. Muchas gracias, maestra Berenice. Maestra Amparo, muchas gracias por la presentación. Ya escribió la maestra Amparo en el chat las ligas donde pueden ustedes descargar y ver los mapas y el trabajo que han hecho de forma bastante interesante. Y comentaban que sí, los talleres únicamente son para la constancia. No, los talleres, hubo gente que se inscribió. Mañana arrancamos el congreso con la inauguración y con conferencias magistrales y paneles. Hoy se dan 3 talleres. Estos talleres son solamente vía Zoom, se van a grabar y se subirán en el canal de YouTube de la página del congreso. Pues no me queda más que darles las gracias a todas y todos. La verdad es que tuvimos mucho fórum en este taller, 122 personas, y felicidades pues a las ponentes por el gran trabajo que han hecho y que han compartido en este taller. Muy bien, nos vemos en la siguiente actividad que dará inicio a las 10:30 para quien se inscribió. Este es Circo Social, Roles y Estereotipos de Género.